Hermosos e inteligentes bibliófilos, bienvenidos a un episodio más de Epic Books Collection. Y advertencia, número 1, si eres ultra sensible y tienes mucha ansiedad en estos días, chance, y no quieres ver esto, yo ya me puse a llorar y tuve un ataque de pánico antes de grabar esto, así que te lo advierto. Tampoco es como que la cosa más fuerte, pero soy ultra sensible. Es número 1. Número 2, pasamos por una crisis a nivel mundial. No solo la crisis sanitaria o la crisis del cambio climático que ya teníamos cuando la Antártida llegó a 20 grados en febrero. No, además viene una recesión horrible de proporciones cataclísmicas, pero no hay que asustarse todavía. Sobreviviremos. El mundo que conocemos se acabó. No en el sentido de que nos vamos a extinguir, no somos dinosaurios, no en ese sentido, sino que este tipo de cambios siempre traen consigo algo. Por ejemplo, esta crisis sanitaria nos ha hablado de la crisis de acceso a la salubridad de las personas que están en desventaja, nos ha hablado de la precariedad laboral, de la falta de acceso a prestaciones de ley. La crisis sanitaria nos ha hablado también de, oigan, ¿saben qué? El mundo sí se puede parar. Eso era casi un mito. Es que el mundo no se va a detener. Sí se puede detener. Porque al final de cuentas todo es una construcción social, arbitraria y cultural. Y también nos está diciendo, oigan, ya ven que cuando se para el mundo y cuando se empieza a cuestionar también los modelos de producción, que en parte son responsables de la precariedad laboral, de la falta de acceso a la salubridad y de la explotación de los recursos naturales, pues uno como que voltea a ver y dice, oigan, como que el cielo empezó a despejarse más y los índices de contaminación bajaron. Lo que va a venir con esto es un cuestionamiento de nuestros sistemas de producción y nuestras relaciones que al final afectan todo como cadenita. ¿Y por qué les puedo asegurar que esto va a pasar? Perdón, es que me encanta mi cabello. Porque esto ya pasó. En 1348, que ocurre la Gran Peste o la Peste Negra en Florencia, en Italia, ya había ocurrido en Europa, pero les hablo de eso porque vamos a hablar de el Decamerón de Boccaccio. Bueno, pues que esta ola de esta epidemia, esta pandemia que sacudió a Europa y Asia, trajo consigo algo, y ese fue el Renacimiento. ¿Qué ocurre en el Renacimiento? Bueno, se supone que la Edad Media, como a mí me han explicado, bueno, yo tomé la materia de cultura y pensamiento medieval, ocurre a través de una sucesión de eventos que no se dan al mismo tiempo, se dan espaciados. La caída de Constantinopla, la expulsión de los árabes de España, el descubrimiento de América, la invención de la imprenta y una cosa más, la peste negra. ¿Qué ocurre en aquella época? Estábamos en la Edad Media, ¿no? Imagínenlo. Dios es el centro de todo. Te dicen toda tu vida, aquí vas a sufrir. ¿Por qué? Porque cuando tú mueras vas a ir al cielo y entre más sufras aquí, más feliz serás allá. Es algo como, lo estoy simplificando mucho, obviamente es más complejo y así. ¿Y qué ocurre? La gente empieza a decir, bueno, está bien. Llega la peste negra y todos ven que están sufriendo y están sufriendo de una forma terrible. Debe ser la ira divina, nos portamos mal, Dios nos está probando. Y la gente a sí misma empieza a cuestionarse y decir, bueno, es que me debería importar yo mismo. Yo también debería importar no solamente mi recompensa futura o lo que sea. Entonces se da ese giro copernicano donde pasamos de que Dios es el centro del universo a el hombre o la humanidad, mejor dicho, es el centro del universo. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces los seres humanos se empiezan a poner en primer lugar antes que pensar en las recompensas de una vida futura. Son las personas. Entonces empiezan a desarrollar ya había arte en la Edad Media y hay un arte increíble, pero hay una especie de explosión artística. Se abren las puertas no solamente para hacer o retratar escenas de la Biblia, parábolas, pasajes bíblicos, no, sino que además empiezan a hacer temáticas humanas, retratos de reyes, de personas,
se empiezan a abordar situaciones humanas, la pasión, la alegría, el amor, lo humano, porque ya nos dimos cuenta que estamos aquí y tenemos que hacer nuestra vida. Eso es a lo que me refiero con que el mundo que teníamos antes de esto va a cambiar, así como la Edad Media terminó y empezó el Renacimiento. Así está marcando su primer hito la hipermodernidad, que en algún momento les hablaré de los tiempos hipermodernos, que es un libro muy bueno que debe estar por acá. Pero bueno. En fin, entonces, hablando del Decamerón, en 1438, creo que les dije, sí, 1348, bueno, Boccaccio vivió más o menos durante esa época. Él debió ver la plaga, la peste negra de primera mano, y cerca de 1500 y algo, un momento, ya, entre 1351 y 1353 se calcula que escribió el Decamerón. Ahora, el Decamerón tiene una estructura gótica, que quiere decir que va como si fuera un conito. Empiezan primero como los relatos que hablan un poquito más como que de vicios o de cosas más mundanas, no porque al final habla acerca de cosas bíblicas, porque eso se abandona, sino como que va hablando un poquito más de virtudes. Va un poquito más en ese orden. La verdad, las interpretaciones de las historias, las fuentes de donde las tomó, son cuestiones muy amplias que no vamos a discutir aquí, pero les voy a decir algo. A veces Internet puede servir no solo para compartir memes, también sirve para entender. Entonces pueden agarrar eso. De hecho, la página de Wikipedia del Decamerón está bastante bien hecha. Les sugiero que la revisen y que revisen otras fuentes y lo lean directamente. De hecho, voy a dejar en la descripción el link de la versión electrónica. Yo no lo tengo en físico. Bueno, ahora, lo que yo quería hacer, o lo que yo pretendo hacer, es leerles pasajes del prólogo. Una de las cosas en las que usualmente uno piensa con el Decamerón son solamente en las historias. Sin embargo, Boccaccio las enmarca en la pandemia de la peste negra de esa época en Florencia, en Italia. Y es la historia de 7 chicas y otros 3 chicos que se van a una campiña para alejarse durante 2 semanas de la peste negra. Detalles poco conocidos, son 100 relatos, 10 por día, excepto 2 días a la semana, que uno es un día como un día santo y el otro del día de labores, haciendo un total de 10 días de cuentos y 4 días en donde no se narra nada. Y hay cosas muy, muy interesantes que pasan. Ahora, otro detalle interesante es que Boccaccio da muchas especificaciones antes de empezar la narración de que uno, es un tiempo muy triste, pero que todo esto va a pasar. Como cuando, y algo así dice él en su prólogo, como cuando subes una montaña que te cuesta mucho trabajo subir y mucho trabajo bajar, pero que cuando llegas allá arriba vas a estar mejor. Y aquí también es como una especie de alegoría de esa arquitectura gótica, del conito del que ya hablamos. Y bueno, entonces me parece muy interesante la manera en la que él habla en el prólogo. No nos centraremos en las historias, les voy a leer fragmentos del prólogo, que de por sí está corto, pero yo creo que nos demuestra que los humanos somos humanos a finales de la Edad Media y aquí a finales de la primera época de la hipermodernidad. Así que vamos a ello. Un momento. Va a ser un poquito largo. Dice: digo pues, que ya habían los años de la fructífera encarnación del Hijo de Dios llegado al número de 1348, cuando la egregia ciudad de Florencia, nobilísima entre todas las otras ciudades de Italia, llegó la mortífera peste que, o por obra de los cuerpos superiores, o por nuestras acciones inicuas, fue enviada sobre los mortales por la justa ira de Dios para nuestra corrección, que había comenzado algunos años antes en las partes orientales, privándolas de gran cantidad de vivientes, y continuándose sin descanso de un lugar a otro. Se había extendido miserablemente a occidente. Y, a ver, un segundo. Y no valiendo contra ella ningún saber ni providencia humana,
como la limpieza de la ciudad de muchas inmundicias ordenada por los encargados de ello y la prohibición de entrar en ella a todos los enfermos y los muchos consejos dados para conservar la salubridad, ni valiendo tampoco las humildes súplicas religiosas dirigidas a Dios por las personas devotas, no una vez sino muchas ordenadas en procesiones o de otras maneras, casi al principio de la primavera del año antes dicho, empezó horriblemente y en asombrosa manera a mostrar sus dolorosos efectos. Ok, aquí lo que nos está diciendo es básicamente una descripción general de las características, bueno, del preámbulo de lo que ocurre durante la peste negra. Mucha gente creía que era castigo de Dios, mucha gente pensaba que era la ira divina, así como mucha gente también lo piensa hoy en día. Entonces podemos notar que algo del siglo XIV sigue encajando en el siglo XXI. La forma de pensamiento. Dice, y esta pestilencia tuvo mayor fuerza porque los que estaban enfermos de ella se abalanzaban sobre los sanos con quienes se comunicaban, no de otro modo como hace el fuego sobre las cosas secas y engrasadas cuando se le avecina mucho. Y más allá llegó el mal, que no solamente el hablar y el tratar con los enfermos daba a los sanos enfermedad o motivo de muerte común, sino también el tocar los paños o cualquier otra cosa que hubiera sido tocada o usada por aquellos enfermos que parecía llevar consigo aquella tal enfermedad hasta el que la tocaba. Y asombroso es escuchar lo que debo decir, que si por los ojos de muchos y por los míos propios no hubiese visto, apenas me atrevería a creerlo, y mucho menos a escribirlo por muy digna de fe que fuera la persona a quien hubiese oído. Digo, de tanta virulencia era la calidad de la pestilencia narrada que no solamente pasaba del hombre al hombre, sino de lo que es mucho más e hizo visible otras muchas veces que las cosas que habían sido del hombre no solamente lo contaminaban con la enfermedad, sino que en brevísimo espacio lo mataban. Aquí nos habla también de otra cosa que a mí me sorprende al momento de leer esto. Para una época como el siglo XIV, donde no había ciencia, no había microscopios, no había nada, al menos hay quienes notan el contagio y hay como una especie de reflexión sobre el distanciamiento social, como lo que ahorita hay. Es interesante verlo en el siglo XIV. De tales cosas y de bastantes más semejantes a estas y mayores, nacieron miedos diversos e imaginaciones en los que quedaban vivos, histeria colectiva. Y casi todos se inclinaban a un remedio muy cruel, como era esquivar y huir a los enfermos y a sus cosas. Y haciéndolo, cada uno creía que conseguía la salud para sí mismo. Y había algunos que pensaban que vivir moderadamente y guardarse de todo lo superfluo debía ofrecer gran resistencia a dicho accidente, y, reunida su compañía, vivían separados de todos los demás recogiéndose, y encerrándose en aquellas casas donde no hubiera ningún enfermo y pudiera vivirse mejor, usando con gran templanza de comidas delicadísimas y de óptimos vinos, y huyendo de todo exceso, sin dejarse de hablar de ninguno, ni querer oír noticia de fuera, ni de muertos, ni de enfermos, con el tañer de los instrumentos y con los placeres que podían tener, se entretenían. Que esto es un poquito la gente que tiene el privilegio de aislarse y de guardar cuarentena y lo hace. Lo vemos acá. Ahí va lo que le sigue. Otros, inclinándose a la opinión contraria, afirmaban que la medicina certísima para tanto mal era el beber mucho y el gozar y el andar cantando de paseo y divirtiéndose y satisfacer el apetito con todo aquello que se pudiese, y reír y burlarse de todo lo que sucediese. Y tal como lo decían, lo ponían en obra como podían, yendo de día y de noche, ora a esa taberna, ora a la otra, bebiendo inmoderadamente y sin medida, y mucho más haciendo en los demás casos solamente las cosas que entendían que les servían de gusto o placer. Esto me recuerda mucho a esa gente que diciendo que se va a ver una cuarentena voluntaria, lo agarran como vacaciones, se van a la playa, se van a conciertos. Moderación, gente. Siglo XIV ya nos daba esas lecciones. Si la gente leyera más ese tipo de cosas, podría ver un poquito su futuro. Ahora, siguiente.
Y en tan grande aflicción y miseria de nuestra ciudad estaba la reverenda autoridad de las leyes, de las divinas como de las humanas, toda caída y deshecha por sus ministros y ejecutores que, como los otros hombres, estaban enfermos o muertos o se habían quedado tan carentes de servidores que no podían hacer oficio alguno, por lo cual le era lícito a todo el mundo hacer lo que le pluguiese. Ese párrafo me llama mucho la atención porque habla de cuando ese tipo de cosas sobrepasan a la autoridad, que al final de cuentas no puede haber un policía detrás de cada una de las personas, de los millones de habitantes que hay en el planeta y decirles, quédate en tu casa. La gente no lo entiende. Los que tienen el privilegio de hacerlo, la gente que no puede hacerlo porque injustamente no tiene prestaciones laborales o un contrato fijo o que trabaja en el comercio informal, hay que mejorar esa situación para que ellos puedan acceder a esto, pero eso es aparte. A lo que yo me refiero con esto es que a veces se sobrepasan las leyes o los límites que se intentan imponer para contener la situación. Dice, muchos otros observaban, entre las dos dichas más arriba, una vía intermedia, ni restringiéndose en las viandas como los primeros, ni alargándose en el beber y en los otros libertinajes tanto como los segundos, sino suficientemente según su apetito, usando de las cosas y sin encerrarse, saliendo a pasear, llevando en las manos flores, hierbas odoríferas o diversas clases de especias, que se llevaban a la nariz con frecuencia por estimar que era óptima cosa confortar el cerebro con tales olores contra el aire impregnado de todo el hedor de los cuerpos muertos y cargado y hediondo por las enfermedades y la medicina. Eso me recuerda un poco la gente que dice, no, bueno, yo voy a salir aunque sea a estirar las piernas, voy a usar un cubrebocas, pero saldré a estirar las piernas. Me recuerda mucho porque es algo que también ellos hacían, se llevaban hierbas a la cara porque se hablaba de la teoría del miasma, de que la enfermedad viajaba en el aire. Sabemos o tenemos la teoría más aceptada de que realmente era transmitida por las ratas, las pulgas, pero la teoría del miasma era muy aceptada, de ahí los picos gigantes de los médicos de aquella época que llenaban de hierbas de olor para no respirarlo. Algunos eran de sentimientos más crueles, como si por ventura fuese más seguro, diciendo que ninguna medicina era mejor ni tan buena contra la peste que huir de ella, y movidos por ese argumento, no cuidaban de nada sino de ellos mismos. Muchos hombres y mujeres abandonaron la propia ciudad, las propias casas, sus posesiones y parientes y sus cosas, y buscaron las ajenas, o al menos en el campo, como si la ira de Dios no fuese a seguirles para castigar la iniquidad de los hombres con aquella peste y solamente fuese a oprimir a aquellos que se encontraban dentro de los muros de la ciudad, como avisando de que ninguna persona debería quedar en ella y ser llegada a su última hora. Y aunque estos que opinaban de diversas maneras no murieron todos, no por ello todos se salvaban, sino que, enfermándose muchos en cada una de ellas y en distintos lugares, habiendo dado ellos mismos ejemplo cuando estaban sanos a los que sanos quedaban, abandonados por todos, languidecían ahora. Y no digamos ya que un ciudadano esquivase al otro, y que casi ningún vecino tuviese cuidado del otro, y que los parientes raras veces o nunca se visitasen, y de lejos. Con tanto espanto había entrado esa tribulación en el pecho de los hombres y las mujeres, que un hermano abandonaba al otro, el tío al sobrino, la hermana al hermano, y muchas veces la mujer a su marido. Lo que mayor cosa es, y casi increíble, los padres y las madres a los hijos, como si no fuesen suyos, evitaban visitar y atender. Que eso también me recuerda un poco esa situación como de pánico o de crisis, más bien de pánico, no tanto de crisis, donde, por ejemplo, hay personas que han abandonado a otras ante la sospecha, creo que en España, me parece que es de ahí de donde leí la noticia de que ante la falta de gente dedicada al cuidado de personas mayores, o sea, todo el mundo aterrado por el pánico, renunciaron a sus trabajos y mucha gente quedó desatendida. Muy triste, la verdad. Ok. Por lo que a quienes se enfermaban, que eran una multitud inestimable, tanto hombres como mujeres, ningún otro auxilio les quedaba que o la caridad de los amigos de los que había pocos,
o la avaricia de los criados que por gruesos salarios y abusivos contratos les servían. Y además le siguió de ello la muerte de muchos que, por ventura, si hubieran sido ayudados se habrían salvado. Aquí esta frase a mí me parece matadora, porque lo podemos asociar un poco con nuestro sistema sanitario. Si todos tuviéramos acceso a la salud, mucha gente sobreviviría, porque la enfermedad en sí no es tan mortal. De los que entre el defecto de los necesarios servicios que los enfermos no podían tener y por la fuerza de la peste, era tanta en la ciudad la multitud de los que de día y de noche morían, que causaba estupor oírlo decir y cuanto más mirarlo. No sé si ustedes han visto ese meme donde dicen año 2050. Ay, allá, o sea, y es como una persona recordando, una persona joven de ahora diciendo, ay, allá en el 2020 la peste, bueno, es el coronavirus, y ay, el abuelo o la abuela ya otra vez con sus relatos. Yo creo que este año para las generaciones futuras va a ser como, no puedo creerlo. Ahora, ya creo que esa ya es la parte, sí, la parte final que me parece igual matadora. Dice, ¿qué más puede decirse dejando el campo y volviendo a la ciudad? Sino que tanta y tal fue la crueldad del cielo, y tal vez en parte la de los hombres, que entre la fuerza de la pestífera enfermedad, y por ser muchos enfermos mal servidos, o abandonados en su necesidad por el miedo que tenían los sanos, a más de 100.000 criaturas humanas entre marzo y julio siguiente, se tiene por cierto que dentro de los muros de Florencia les fue arrebatada la vida, que tal vez antes del accidente mortífero no se habría estimado haber dentro de tantas. Oh, cuántos grandes palacios, cuántas bellas casas, cuántas nobles moradas llenas por dentro de gentes, de señores y de damas, quedaron vacías hasta del menor infante. Oh, cuántos memorables linajes, cuántas amplísimas herencias, cuántas famosas riquezas se vieron quedar sin sucesor legítimo. Cuántos valerosos hombres, cuántas hermosas mujeres, cuántos jóvenes gallardos, a quienes no otro que Galeno, Hipócrates o Esculapio hubiesen juzgado sanísimos, desayunaron con sus parientes, compañeros y amigos, y llegada la tarde cenaron con sus antepasados en el otro mundo. Matadora esta frase. Matadora esta frase porque me parece que habla de lo rápido que evolucionaba esta enfermedad, razón por la cual había tantos muertos, etc. Digo, hablamos de saliendo de la Edad Media, la gente, poca higiene, tiraban sus desechos a la calle, dejaban a la gente en la calle, había poca higiene. Y yo creo que eso es parte de lo que contribuyó a la propagación de la peste, las ratas, piojos, etc. Bueno, ahora, ¿por qué elegí leerles esta parte? Ya casi termino. Me parece que podemos, yo al menos encontré un poco de solaz o de consuelo. La humanidad ha pasado por cosas peores. En aquella época ni medicinas tenían, la ciencia era más empírica que científica y sobrevivimos, seguimos acá. Ahora tenemos respiradores artificiales, tenemos personal sanitario capacitado dentro de todas las limitaciones que pueda tener cualquier gobierno de cualquier parte del mundo. Somos más conscientes, a pesar de que tenemos gente con hipertensión, mucha gente con diabetes por el consumo excesivo de azúcares, y somos muy flojos. Yo en lo personal no hago ejercicio, me da flojera, de repente me ataca y sí lo hago, pero al menos tenemos un poquito de conciencia de eso, los que tenemos el privilegio de poder pensar en esas cosas. Y nos toca ayudar a quienes no pueden hacerlo. De hecho, siempre nos ha tocado, pero en estas épocas más. Entonces, si tú tienes la oportunidad de que esto te ayude a encontrar como una especie de solaz en tu alma, en tu corazoncito, yo te diría, lee el de Cameron. Está entre mis lecturas para esta época, junto con mi relectura anual de toda la saga de Harry Potter. Voy en la Orden del Fénix. Y pues ya, el siguiente video, como ahora tengo más tiempo, va a ser sobre otras novelas que pueden leer durante este periodo. Recuerden lavarse las manos como dice la OMS, así. Pero obviamente que dure el tiempo que debe durar. Yo lo estoy haciendo rápido porque pues si no este video ya va a llegar
horriblemente largo. Y así, al menos así es el diagrama, espero no haberme equivocado en algún paso. Pero sigan las recomendaciones de la OMS, estornudar así, no salir de sus casas si tienen el privilegio de poder hacerlo, ayudar con lo que puedan. Les recomiendo también, antes de que termine este video, lleven un diario de todos los días, porque otra vez el mundo que estamos dejando atrás no va a ser el mismo cuando salgamos de esto, y es bueno que quede un testimonio, al menos yo eso pienso, que quede un testimonio de estos días, no para ser pesimistas, sino porque se puede aprender mucho. Espero que se encuentren bien, que nos podamos seguir viendo, que lleguemos al 2021 todos, y hasta la próxima.